Podemos comenzar, Miguel. Ok. Muy buenos días a todos, la comunidad de Janul Pomonín, la Sagrada Comunidad de la Subregión 2. Hoy día, martes 9 del año 2021, vamos a dar inicio a la condición de Honduqué. Queremos saludar especialmente al líder de la Subregión 2, el reverendo So, también al presidente de Argentina, el reverendo Carlos Vargas, al presidente de Paraguay, al reverendo Evaristo, al señor el reverendo Susaca del país de Uruguay y el presidente reverendo Javier Sierra de Chile. Ok, muy bienvenidos todos. Voy a proceder a leer el propósito de la condición. Propósito de la condición: por la salud física y el bienestar de la Madre verdadera, por el firme establecimiento de Corea Celestial unificada y el mundo celestial unificado, por la realización exitosa de la ceremonia de bendición y cumbre nacional para la restauración a nivel nacional y continental, por el registro de todas las familias bendecidas en el Chonbogwon, por la formación de futuros líderes en la restauración de 100.000 jóvenes estudiantes. Vamos a poner una música para preparar el ambiente.
Muy bien. Vamos, después de esta linda canción, vamos a saludar a los padres celestiales y a los padres verdaderos ofreciendo una inclinación. Chanji Chompumoni Kyumbe. Paró. Muy bien. Vamos a entonar una estrofa del himno del Chonilguk. Muy bien. Vamos a recitar el juramento de las familias. Primero en español. Un segundito. Juramento de las familias 3. Nuestra familia, soberana del Chonilguk, promete con amor verdadero perfeccionar las 4 grandes esferas del corazón, los 3 grandes reinados y el ámbito de la familia real. Coreano, Sam. Chonilguk Chui, Urika Yan, Chansaran al Chunsin Jako, Saden Chugunwa, Wankon Sankunul, Jonkunul, Wankon Salkosul, Mense Janeida. Que vamos a pedir al líder de Chile, el presidente reverendo Javier Sierra, quien va a hacer la oración de inicio. Muchas gracias, Miguel. Bienvenidos, hermanos y hermanas, reverendo So, líderes nacionales, pastores, hermanos, familia bendecida. Voy a ofrecer una oración para dar inicio al Jundoque subregional. Hanul Pumonín, Chan Pumonín, muy buenos días, amados padres celestiales, padres verdaderos. Queremos darle las gracias por permitirnos compartir en este Jundoque las preciosas palabras de nuestra Madre verdadera, quien por primera vez nos permite tener acceso a su vida, a las experiencias que fueron esculpiendo su relación con usted, que fueron preparándola, Padre, para asumir una misión tan extraordinaria como lo fue convertirse en la esposa del Mesías, tornarse la hija unigénita y actualmente liderar la providencia hacia su culminación. Padre, estamos muy agradecidos porque a través de esta lectura que estamos realizando en esta segunda condición de Jundoque, hemos podido establecer un lazo mucho más profundo con nuestra Madre verdadera. Ahora podemos entenderla, podemos compartir sus lágrimas, compartir su corazón, compartir sus profundos sentimientos. Y eso nos ayuda, Padre, a que podamos caminar lado a lado con nuestra Madre verdadera y podamos ser compañeros, ser, Padre, tener el compromiso como hijos de piedad filial para trabajar juntos y restaurar este mundo que ha estado a la deriva durante toda la historia. Muchísimas gracias, Padres Celestiales, por darnos esta oportunidad de poder compartir en este Jundoque subregional. Le pedimos su presencia. Oramos esto en mi nombre, Javier Sierra y Edna Sousa, miembro de la familia central bendecida Ayú. Ayú. Muchas gracias, presidente Javier. Vamos a, como bien dijo él en su oración, a leer la biografía de la Madre Verdadera. Para la primera lectura quiero invitar a nuestro hermano Kenji Alfaro, quien va a realizar esta primera lectura. Capítulo 2. Vine a este mundo como... Vine a este mundo
como la hija unigénita, un árbol de raíces profundas. Dios es tu Padre. Mi dulce niña, ¿vamos a la iglesia? Cuando escuchaba esas palabras, corrí hacia mi madre. Ella tomaba mi mano en la suya y caminábamos a la iglesia. Pienso que la larga caminata con mi madre era la razón por la cual me gustaba ir a la iglesia. Un domingo, cuando volvíamos a nuestra aldea, luego de la iglesia, mi madre se detuvo, recogió una flor silvestre que florecía tímidamente al lado del camino y la colocó en mi cabello, justo detrás de la oreja. Besó mi mejilla y me susurró con una voz delicada y cariñosa: «Qué hermosa te ves, mi única hija del Señor». Los ojos de mi madre siempre me observaban del mismo modo. Eran claros y profundos, casi como si sus iris estuvieran unidos con el cielo azul. Cuando lo devolvía la mirada, podía vislumbrar rastros de lágrimas, pero al no conocer la profundidad de su corazón, solo me sentía emocionada y encantada con sus palabras. Única hija del Señor. A menudo mi madre me llamaba preciosa hija del Señor, con énfasis, mientras estaba orando. A lo largo de su vida, este era el término que usaba cuando oraba por mí, su única hija. De este modo, crecí sintiéndome honrada de ser la hija de Dios, la hija del Señor. Mi abuela materna, Yowon Mo, también me miraba a los ojos y me decía claramente: Dios es tu Padre. Debido a eso, siempre que escuchaba la palabra Padre, mi corazón estallaba en mi pecho. Para mí, la palabra Padre me traía a la mente no solo a mi propio Padre, sino también a nuestro Padre Celestial. Debido a tal amor en mi hogar, nunca me preocupé por mi vida, a pesar de la pobreza y a pesar de que mi padre no estaba con nosotros, yo siempre estaba contenta. Esto era debido a que sabía que Dios era mi Padre, que Él era la razón por la que estaba viva y que Él siempre estaba allí, a mi lado, cuidándome. Percibí que Dios era mi Padre real desde el momento de mi nacimiento. Me doy cuenta ahora de que tenía una intuición espiritual muy sensible. Mi esposo reconoció esto en mí y me felicitó por mi percepción de las cosas que estaban sucediendo. Hacía esto a veces durante sus charlas con los miembros. Mi abuela y mi madre me enseñaron las responsabilidades del amor celestial y a no obsesionarme por lo que estaba pasando personalmente. Ellas me sirvieron de ejemplo, obedeciendo a Dios absoluta e incondicionalmente. Por Él, no les importaba llevar a cabo esfuerzos agotadores que parecían derretir sus médulas óseas. Ofrecían sus devociones de oración honesta y cuidadosamente, casi como si estuvieran construyendo una elevada torre de piedra. También hacían condiciones extraordinarias que yo no comprendía completamente. Se inclinaban ante Jesús cientos, incluso miles de veces al día. Preparaban comidas para Jesús y le cosían ropas, como si Él estuviera viviendo en nuestra casa con nosotras. Y luego ellas hicieron lo mismo para el Señor, a quien esperaban que retornaría en Corea. Compartían su fe con todos los que conocían, y su comida y recursos escasos con todos los que los necesitaban. Sus espíritus generosos y felices me conmovían y formaron mi carácter a medida que crecía. Varias veces al día me paraba al borde de nuestro porche delantero y miraba hacia el cielo claro. Era sorprendente lo seguido que veía a 3 o 4 hermosas grullas volando. Continuaba mi contemplación hacia el cielo, hasta que las grullas estaban fuera de mi vista. Mis brazos envueltos
fuertemente alrededor de mi pecho para contener a mi corazón, el cual sentía que iba a estallar fuera de mí y unirse con las grullas en los cielos. Un día, repentinamente, mi madre me preguntó, ¿sabes cómo llorabas cuando naciste? Era un bebé, repliqué. Entonces debo haber llorado, ¡buah! No, no lo hiciste. Me dijo, llorabas la 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 la, como si estuvieras cantando. Tu abuela decía, tal vez esta niña va a crecer y llegar a ser un músico. Grabé estas palabras en mi corazón, ya que pensé que ellas podían simbolizar mi futuro. Sin embargo, mi madre no había terminado de contarme acerca de mi infancia. Dijo que luego de haber comido su primer plato de sopa de algas, la comida tradicional para una madre, luego de dar a luz, me acunó en sus brazos y se quedó dormida. Mientras soñaba, vio que Satanás, un demonio monstruoso, se aparecía frente a ella. Él gritó tan fuertemente que incluso las montañas y los arroyos resonaron con su temible voz. Si permito que esta beba exista, el mundo estará en peligro. Chilló. Debo deshacerme de ella ahora. De repente el demonio avanzó como para atacarme. Mi madre me aferró estrechamente y emitió sobre él toda su energía para declarar su derrota. ¡Satanás! ¡Desaparece de una vez!, dijo intensamente. ¿Cómo te atreves a tratar de lastimarla, cuando ella es la hija más preciosa del cielo? Te expulso en el nombre del Señor. No tienes ningún derecho a estar aquí. El cielo ha reclamado a esta niña y tus días de poder han llegado a su fin. Mi madre estaba gritando tan fuertemente que mi abuela se precipitó dentro de la habitación y la sacudió. Ella se recompuso, me miró profundamente al rostro y buscó en su corazón la razón por la cual Satanás estaba tratando de golpearme. Tuvo esta experiencia como una señal de que yo estaba destinada a golpear la cabeza de la serpiente. Y esta fue la respuesta a las oraciones de ella y de mi abuela. Debo educar a esta niña con completa devoción, se prometió. La educaré para llegar a ser una niña pura y hermosa para el Señor, y la protegeré de la contaminación del mundo secular. Un mes después, aproximadamente tuvo otro sueño. Esta vez un ángel celestial, vestido de un blanco resplandeciente, llegó hasta ella, en una nube iluminada por el sol. Soné, dijo el ángel. Estoy seguro de que debes sentirte incapaz de preparar a esta niña para el servicio que nuestro Padre Celestial tiene en mente. Pero no te sientas así. Esta niña es la hija del Señor y tú eres su niñera. Por favor, dedica todas tus energías para educarla con fe absoluta, amor absoluto y obediencia absoluta. Satanás, sin embargo, no se rindió. Hasta que dejamos Corea del Norte, se aparecía en los sueños de mi madre, luciendo repugnante y expresando amenazas dramáticas y sutiles. Mi madre luchó duramente para protegerme a lo largo de los años. Cuando mi madre me contó estos sueños, me puse muy seria y me preguntaba por qué Satanás estaba tratando de lastimarme, por qué continuó acosándome. Mi padre desempeñó un papel esencial. Bien, a partir de ahora debes usar esto cuando salgas, me dijo mi abuelo materno. Miré el extraño calzado y pregunté, ¿qué son estos? Se llaman tacos altos, dijo. Durante el gobierno colonial japonés en la Corea rural, las modas occidentales, tales como los tacos altos, casi nunca se habían visto en las áreas rurales. Mi abuelo Hon Yu-il, sin embargo, era un caballero iluminado que apreciaba las cosas modernas. Personalmente, había ido a la ciudad y había traído tacos altos para todas las mujeres de su familia. Era alto, amistoso y buen mozo, y era sumamente respetado por su pensamiento progresista, a pesar de que había crecido en un hogar de estricta tradición confucianista. Estaba adelantado a su época.
Curiosamente, cuando conocí al padre Moon, pensé en mi corazón que se asemejaba a mi abuelo. Esta fue una de las razones por las cuales me sentí a gusto con el padre Moon cuando lo vi por primera vez, a pesar de que yo solo tenía 13 años. Él no fue un extraño para mí. Mi abuela materna, Yowon-mu, era una mujer menuda con rasgos hermosos. Además de ser una cristiana devota, era trabajadora y activa. Se ganaba la vida dirigiendo un negocio pequeño, llamado la tienda Pionan. Vendía y reparaba máquinas de coser. En ese tiempo, las máquinas de coser eran muy costosas y se las consideraba la parte más importante del ajuar de una novia. Los pobladores admiraban a mi abuela por darles grandes descuentos a las familias de las nuevas novias y por establecer planes de pago, algo inaudito en ese entonces. La abuela solía ir de pueblo en pueblo para recoger los pagos mensuales, llevándome a mí en su espalda. Experimenté el amplio mundo en esas excursiones. La familia de mi abuelo se mudó de Cheonju, que es el pueblo natal de mi esposo, y cruzaron el río Cheoncheon a la ciudad de Anju. Para ser precisos, Chinui, una localidad en la ciudad de Anju. Mi madre heredó la fe devota de la abuela Yowon-mo. Ellas asistían a una iglesia presbiteriana local en Anju hasta que ella tuvo 19 años. El pastor de esa iglesia, de hecho, le dio a mi madre su nombre, Hon Sone. Mi madre estudió en la escuela primaria de Anju y, en 1936, se graduó de una escuela misionera cristiana llamada la Academia de los Santos de Pyongyang. Mis padres se casaron en la Iglesia del Nuevo Jesús el 5 de marzo de 1934. Y yo, su primera y única hija, nací en 1943, 9 años después. Este largo e inusual intervalo transcurrió no porque mis padres eran estériles, sino porque estaban viviendo separados, cada uno absorbido en sus vidas de fe y, en el caso de mi padre, en su carrera como educador. Él enseñaba en el condado de Yeongbek, en la provincia de Hwanghae, que estaba a cierta distancia de mi hogar materno, y mi madre no quiso mudarse allí. La intensa devoción de mi madre hacia Jesús la guió a enfocar todo su tiempo y atención en su trabajo en la iglesia. Había otra razón también. Mis abuelos maternos, los Hon, deseaban hacer a mi padre Han Seun su heredero, pero él no lo aceptó. Como el hijo mayor de la familia Han, sus padres no le permitieron echar raíces en el hogar de su esposa, entonces ella no se mudó con él, ni él con ella, pero Dios quería que yo naciera. Entonces llegué en el hogar de mis abuelos en Chinui, Ri, Anju. Crecí allí y llegué a aceptar a Dios muy naturalmente. En 1945, cuando Corea recuperó su independencia, los grandes poderes dividieron a nuestra península en el paralelo 38, y pronto la alegría de tener el país de vuelta se transformó en desesperanza. Los rusos pusieron al Partido Comunista Coreano a cargo, y este implementó políticas respaldadas por una opresión brutal. Tenía 4 años cuando mi padre repentinamente apareció en nuestro hogar para anunciar: las condiciones no van a mejorar aquí. No puedo tener a mi familia viviendo en Corea del Norte. Vayamos al sur. Mi madre no podía evitar pensar seriamente acerca del pedido inesperado de mi padre, mientras que había estado viviendo con el único propósito de encontrar al Señor de la segunda llegada. Ella realmente no sabía qué iba a hacer cuando lo encontrase. El pedido de su esposo la dividió en dos. ¿Sería mejor quedarse aquí y andar el camino desconocido de la voluntad de Dios? ¿O debía elegir vivir como una esposa común? Reflexionó sobre estas cosas y luego se decidió. No sucumbiría a la persecución comunista, dijo. Me quedaré aquí y continuaré avanzando en el camino de la fe para recibir al Señor. Mi padre se quedó estupefacto, pero se fue, tal como lo había decidido. Mi madre
no fue la única persona en quedarse en el norte debido a su fe de que Jesús iba a aparecer allí. Se llamaba a Pyongyang la Jerusalén del Este y el cristianismo estaba en su pleno apogeo allí. Tiempo cumplido. Muchas gracias, Kenji. Vamos a invitar al pastor Ramón Gatica, quien va a hacer la reflexión de esta lectura. Si está por ahí don Ramón, o si pueden habilitar a don Ramón. Ahí está. Ahora sí. Buenos días, querido hermano. Buen día. Quiero desearle lo mejor en este día. Esta reflexión que voy a dar con respecto a esto nos muestra desde un principio la gran capacidad que tenía la madre de nuestra madre verdadera y también la gran devoción y esperanza que tenía la abuela de madre. Aquí se muestra claramente el amor y el sentimiento que ellas tenían con respecto a su hija, a su nieta, y con qué afán y con qué esperanza criaron a ella dentro del ambiente espiritual que se desarrollaba en esos tiempos. Podemos encontrar en su corazón de madre en este momento porque ella puso y explicó y contó toda esta experiencia. Realmente es maravilloso para nosotros poder entender cómo fue criada ella en ese ambiente tan terrible, tan rodeado de situaciones extremas, y así ella no pudo quizás darse cuenta de la realidad por la protección que tenía de su abuela y también de su madre. Quiero hacer hincapié también de todos los hechos espirituales que ocurrieron, cómo Dios preparó, cómo Dios realmente puso énfasis en ella, cómo ellos se preocupó, cómo Dios se preocupó de que ella naciera en un ambiente y cómo fue protegida. Debemos ser también como el profundo amor que ella recibió, cómo ella, a pesar de todas las situaciones inconvenientes que la rodeaban, estaba totalmente encapsulada o protegida en su corazón. Ella entendía la posición de ser una hija de Dios. Ella entendía que Dios era su padre, y no solamente por palabras, sino que ella veía por el ejemplo de su abuela y también especialmente de su madre, las condiciones que ella estaban realizando para entender realmente el valor de la vida que ella estaba teniendo. Aquí se habla mucho de sueños, se habla también de como actitud correcta en el comportamiento de cada una de las personas que estaban rodeando a la madre. Vemos a un padre ausente en un principio, porque también Dios tenía que proteger a madre. Madre se crió en un ambiente como de mucho sufrimiento, pero también de mucha protección espiritual. Nos sentimos muy orgullosos de poder conocer esta parte de la vida de la madre, pero también nos encontramos con el ambiente tan extremo y contrario al trabajo de la madre. Quiero sentir en este día como reflexión que debemos perseverar, entender que Dios escoge a las personas con un propósito y que nosotros mismos debemos entender que somos personas que trabajamos en un ambiente diferente, con un deseo diferente de Dios. Debemos reconocer que aunque hayan dificultades, aunque hayan realmente situaciones extremas, nosotros no debemos perder nuestra esperanza de saber por qué Dios ha llamado a cada uno de nosotros. Siento que ha sido una buena experiencia desde que estamos comenzando con esta historia de la madre, de su biografía, el poder entender realmente el valor de ella. Por tantos años guardó estos secretos en su corazón, y hoy a través de estas lecturas podemos conocer realmente cuál es su esperanza y por qué ella por tanto tiempo tomó esa actitud solamente de apoyar a nuestro Padre, ¿verdad? Creo que la actitud correcta frente a las dificultades es lo que podemos aprender de esta pequeña historia, y reconocer realmente el esfuerzo
de aquellos que cumplieron con su parte de responsabilidad. Ella habla de, siempre tuvo una intuición espiritual sensible. Ella siempre fue muy sensible a la realidad de que la rodeaba, pero especialmente de cuál era su posición y su actitud que debía tener frente a las dificultades de los tiempos. Incluso Padre verdadero reconoció esto y siempre estaba admirando su comportamiento. Madre realmente es un ejemplo de humildad, pero también de perseverancia, de fuerza. Queremos realmente sentirnos inquietos, preocupados y entender realmente el tiempo que nosotros ahora vivimos. Esos tiempos eran terribles, pero hoy nos encontramos con que casi todo está hecho. Realmente dependemos de nosotros mismos y dependemos de la llovería. Muchas gracias, hermanos, que tengan un buen día. Ayuda. Muchas gracias, Pastor, por esta linda reflexión y profunda. Vamos a continuar con la segunda lectura de esta mañana. Vamos a invitar a nuestra líder de la de CAR Chile, a Sara Alfaro, quien va a realizar esta lectura. El camino de la voluntad de Dios. De la mano de Dios, en nuestro camino a Daegu, encontramos a John Sok-Chon, un miembro de la Iglesia del Sagrado Señor a la que mi familia había pertenecido en Cholsan. Estaba encantado de vernos y todos sentimos como si estuviéramos reencontrando a parientes perdidos hacía tiempo. La iglesia del Sagrado Señor era la iglesia en la que mis padres se habían casado, y la madre John Sok-Chon, Kim Seon-do, era su fundadora. Era la única líder femenina de una iglesia en el norte de Corea, cuya devoción por Jesús era inigualable y que había recibido revelaciones de lo que estaba por venir. La iglesia del Sagrado Señor se había debilitado debido a la persecución japonesa, y la opresión brutal del Partido Comunista le había puesto fin a esta iglesia y a todas las iglesias en el norte. En su vida hacia el sur, John Sok-Chon continuó adorando a Dios. Creó un grupo de oración en Daegu, con los miembros dispersos de la iglesia del Sagrado Señor que se había reencontrado. También trabajó diligentemente y tuvo un buen ingreso dirigiendo empresas mineras, de arroz y petróleo. El señor John organizó nuestro alojamiento en Daegu. Mi madre le hizo un simple pedido. Cuando estábamos en Corea del Norte, dijo, recibimos mucha gracia a través de la señora Hyojobi y había grandes obras. El señor John conocía a la reverenda Hyo, cuya congregación había preparado comida y ropas para Jesús, así como también para el Señor del segundo avivamiento. Como el Señor regresará a Corea pronto, mi madre le dijo al señor John, por favor, oremos firmemente para darle la bienvenida. Una mañana, durante una intensa oración del grupo de Daegu, mi madre recibió una revelación del cielo. Dios le dijo que tenía que vivir una vida de mayor devoción si quería encontrar al Señor del segundo avivamiento. La oración sola no es suficiente. Se le dijo, tienes que comer comida cruda. Mi madre comenzó a sustituir comiendo hojas de pino, que habrían sido digeribles si hubieran estado cocinadas al vapor, pero ella las comía crudas, a pesar de que dañaban seriamente sus dientes. Mi madre había venido de una familia relativamente rica. Su padre había poseído una granja de grandes dimensiones y mi abuelo Ho tenía un negocio de máquinas de coser
Entonces había podido pagar para que mi madre y su hermano asistieran a la escuela secundaria. Mi abuelo materno siempre le enseñó a mi madre: no importa lo difícil que sean las cosas, nunca te debes endeudar. Respetando sus palabras, mi madre abrió un pequeño negocio allí, en Daegu, pensando que le proveería el dinero suficiente para permitirle inscribir a su única hija en la escuela primaria. El sustento diario de 2 comidas de caldo de kimchi, hojas de pino y manís crudos, además de ocuparse de su negocio, agotaron la estructura física de mi madre. Una persona normal habría disminuido esa disciplina, pero mi madre, su mente se hizo más clara. Cuando yo veía su semblante sereno, si bien sentía compasión por ella, no podía evitar maravillarme. ¿Cómo puede administrar un negocio mientras consume tan poco? Me preguntaba. No es nada menos que un milagro. Mi madre te mantenía una dieta cercana a la inanición y su negocio no tuvo ganancias por 3 meses. La mayoría de las personas se habían rendido, pero su fe era profunda. Con la suma confianza de que estaba sosteniendo el sueño de Dios, perseveró incondicionalmente. No hizo concesiones con la realidad, creó su propia realidad con el Espíritu Santo. Sin importar su difícil situación, mi madre entregó su mente a la búsqueda de Jesús. En su retorno, ahora, mientras yo comenzaba a madurar, había añadido a eso la tarea de proveer a su hija con un entorno espiritual seguro. Quería que yo alcanzara la madurez en un ambiente de pureza interna y externa, y consideró cómo separarme lo más posible de la influencia del mundo secular. Estaba asistiendo a la escuela primaria Daegu en un vecindario llamado Bongsan-dong. A medida que pasaba el tiempo, no solo mi rostro, sino también mi porte se hizo atractivo. Era buena en mis estudios, entonces pronto me hice popular entre mis amigos. Y los adultos también me querían mucho. Una tarde estaba jugando sola en una calle estrecha frente al negocio con mi madre adentro. Un monje budista pasó por ahí y le llamé la atención, y él se detuvo. Le devolví la mirada y recuerdo sus ojos penetrantes. Mi madre salió y se inclinó educadamente ante él, señalándome a mí. Él preguntó: ¿Es tu hija? Escuchando su respuesta afirmativa, sus ojos se volvieron cálidos y profundos. Cuando giré para mirar a mi madre, el hombre sagrado habló: Tú vives con una sola hija, pero no envidies a alguien que tenga 10 varones. Por favor, edúcala bien. Esta hija tuya se va a casar muy joven. Su futuro esposo será mayor que ella, pero él será un gran hombre con habilidades excepcionales, que trascenderá el mar, la tierra y los cielos. Mi madre tomó en serio las palabras del asceta, de acuerdo a su intención de criar a su única hija en un entorno sereno y seguro. En 1954 nos llevó a la isla Jeju, en la costa sur de la península coreana, a la ciudad de Seongwi-po. Ella quería que yo dejara las concurridas calles de la ciudad y permitirme que madurara en la campiña inmaculada. Pasamos los primeros 9 meses en Jeju con la familia de John Seong-ji, el hermano menor de nuestra amiga de la iglesia del Sagrado Señor. En Jeju, como lo había hecho en todos lados, mi madre me guió por el camino de la santidad para el Señor, sin ningún pensamiento de asuntos mundanos, y esto se ajustaba a mi personalidad emergente muy bien. Yo leía
biografías de mujeres santas y me dediqué al ideal de al ideal de completa pureza en preparación para recibir mi llamado como hija de Dios. Una vez instaladas en Seongwipo, me inscribí en la escuela primaria Shinyo en 5º grado, a la edad de 11 años. Mientras mis compañeros estaban corriendo y jugando, viví una vida de fe rigurosa y estricta. Con mi abuela y mi madre me dediqué a la oración, el estudio y la adoración. Mi madre remojaba la cebada aplastada en agua y le agregaba kimchi de rábanos para su dieta de comida cruda, mientras que yo comía crema de mijo. A pesar de que mi madre estaba débil debido a su privación nutricional, cuando veía a los granjeros trabajando en los campos de cebada, no podía resistirse a ayudarlos con el arado. Si veía a alguien que tenía dificultades llevando una carga, se ofrecía a llevarla por ellos, sin que ella dijera una palabra. Las personas se sentían llenas de admiración. Nunca conocí a una persona tan considerada, le dijo a una mujer de la aldea a otra, quien respondió: es lo que estaba diciendo. Escuché que es una feligresa habitual, pero es tan diferente de los demás. Mi madre vivía la vida ejemplar de una persona auténticamente religiosa, siempre poniendo su fe en práctica, ayudando a otros. Estudiaba la Biblia y compartía conmigo las enseñanzas de la Iglesia del Sagrado Señor y de la Iglesia dentro del vientre, de que Jesús regresaría como un hombre en la carne, así como había venido hacia 2000 años, que encontraría a su novia sagrada y celebraría las bodas del Cordero, de acuerdo a las profecías de la Biblia, y que todo esto sucedería en Corea. De ella aprendí el significado del segundo advenimiento de Jesús y podía imaginarlo, saborearlo y tocarlo. Y de mi madre aprendí el significado del discípulo verdadero. Mi tío, que nos había ayudado durante el estallido de la guerra de Corea, se casó al finalizar la guerra, y la abuela Jo se fue a vivir con él y su nueva novia en Seúl. Tras unos cuantos meses, añoraba ver a su hija y a su nieta y vino a visitarnos a la isla de Jeju. Mientras estaba con nosotros, mi tío fue destinado a la ciudad de Choncheon, unos 80 kilómetros al norte de Seúl. Nos envió un mensaje repentino, pero claro: por favor, dejen su vida en Jeju y múdense a Chuncheon. La abuela Jo nos instó a acceder, diciendo suavemente, con los ojos suplicantes de una matriarca cariñosa: mi único placer en la vida es tener a Hak-ja cerca y ocuparme de ella todos los días. Así fue. En febrero de 1955, las tres partimos de Jeju con destino a Chuncheon. Mi madre alquiló una habitación pequeña para nosotras en el vecindario Chaksa-don y mi abuela vivía cerca con la familia de mi tío. Me inscribí en la escuela primaria Bongji y pronto entré en 6º grado. En los terrenos de la escuela había un árbol de sicomoro. Su circunferencia era mayor de la que yo podía alcanzar. Leía libros bajo su sombra abundante en el clima caluroso. Había una fábrica de briquetas de carbón cerca de la escuela y mis zapatos se cubrían de hollín negro cuando pasaba por allí. Todas estas primaveras están frescas en mi memoria. Al año siguiente, en 1956, me gradué de la escuela primaria. Tenía 13 años y recibí mi certificado de graduación luego de haber asistido a 4 escuelas diferentes. A pesar de que había sido estudiante en Byonggi por un año, me distinguieron en la ceremonia de graduación
con un premio por haber tenido éxito en mis estudios. Dios finalmente respondió a las oraciones y súplicas de mi madre. Su preocupación hacia ella se expresó nuevamente a través de John Seong John, nuestro amigo de la Iglesia del Sagrado Señor. El señor John recordó las últimas palabras de su fallecida madre, la fundadora de la Iglesia del Sagrado Señor, la reverendo Kim Seong-do. Si alguien falla en lograr lo que Dios le ha confiado que haga, esto se debe lograr a través de otra persona. El grupo al que está llegando el Señor será acusado y calumniado como una secta sexual. Sus miembros serán perseguidos y encarcelados. Si escuchas acerca de una iglesia así, tienes que saber que puede ser la iglesia verdadera y que debes investigar personalmente y decidir tú mismo. Entonces, el señor John diligentemente viajó para participar en las reuniones de reavivamiento. No encontró lo que estaba buscando hasta mayo de 1955, cuando leyó en el Dong-a-ilbo, un diario de Seúl, acerca de un incidente de la Universidad de Mujeres Ewha. 5 profesoras de Ewha habían sido despedidas de la facultad por unirse a un grupo llamado la Iglesia de Unificación, liderada por un hombre llamado Maestro Moon, y 14 estudiantes habían sido expulsadas de la misma facultad por la misma razón. Sintiendo el espíritu de su madre profética, el señor John envió... Terminó mi tiempo. Muchas gracias, Sara. Muy amable. Vamos a pedir al pastor y líder del Mesianismo Tribal de Chile, don Edgardo Hernández, quien va a reflexionar sobre esta lectura. Tiene que habilitar el micrófono, don Edgardo. Está muy... Ahí. Muy buenos días, hermanos y hermanas de la subregión 2. Escuchando claramente sobre la lectura que me corresponde, mi primer sentimiento es sobre el gran fundamento que Corea estaba preparando para la llegada del Mesías. Pero obviamente que antes que ellos pudieran recibir a la segunda venida, Dios y el mundo espiritual preparó muchas iglesias para preparar la fe en Jesús, ¿no? Como base para el segundo venimiento. En verdad eso me recuerda mucho sobre nuestras propias experiencias en el movimiento, especialmente cuando nosotros nos encontramos con el Padre, ¿no? Nos dimos cuenta que estábamos viviendo en el segundo advenimiento. Me trae muchos recuerdos sobre cuántos hermanos o hermanas vivimos esta experiencia, ¿no? De encontrarnos con los padres verdaderos. Por lo tanto, siento que al leer esta lectura, siento cómo Dios realmente preparó cuidadosamente esta base para prepararnos, ¿no? Espiritualmente y recibir al Mesías. Pero especialmente veo cómo la familia de la madre verdadera, cómo fue llevando una fe tan ardua, especialmente con su abuela, como ella recibió de ella tanto una preocupación realmente de su destino, ¿ya? Cómo se revela ahí esos sueños que la propia madre de la madre tuvo, ¿no? Entonces, cómo había una lucha en realidad grande de proteger a la madre, ¿ya? Entonces eso también me hace reflexionar a nosotros mismos, que somos la mayoría ya familias bendecidas. Me hace reflexionar también lo que el Padre nos enseñó, que tienen que existir tres
los tres diferentes generaciones, ¿no? Nosotros como padres, después nuestros hijos y nuestros nietos, ya como uno solo. Siento que la historia de la madre se ve muy claramente, ¿no? Como la abuela, su madre y ella hacían estas tres generaciones como una sola. Entonces eso también me hace mucho reflexionar cómo nosotros educamos a nuestros propios hijos en la segunda generación, que muchos de nosotros sabemos que no es fácil por la influencia del mundo secular, ¿no? Y la madre repite constantemente en esta lectura cómo ella fue protegida sobre ese tema, ¿no? Fue educada claramente sobre el mundo que venía, el mundo de fe, el mundo que ella veía sustancialmente su propia madre, da a conocer sobre cómo ella debía alimentarse, cómo ella también a la vez compartía con los demás, a pesar de que llevaba esa dieta tan extrema, pero aún así era capaz de poder ayudar a otros, tenía una vitalidad, dice la madre, que ella misma sintió algo que era muy especial, ¿no? Y que la propia madre, ya nosotros sabemos que ella estableció una condición con el Espíritu Santo tan fuerte. Esa seguramente fue la condición para separarse del mundo secular. El mundo secular es muy atrayente lamentablemente, para cada uno de nosotros, pero su fe, su devoción, su comprensión de que el Mesías venía en Corea, siento que eso las hizo tan fuerte que la madre hasta hoy día recuerda toda su experiencia en ese periodo, por eso ella lo escribe, ¿ya? Entonces eso me hace cada vez más darme cuenta la importancia que tiene la familia bendecida, especialmente nosotros, que estamos trabajando en el mesianismo tribal, donde ya no es solamente el conjunto de la Iglesia de Unificación, como el Padre trabajó tanto aún así externo, pero ahora ya es una comunidad, ya es el tiempo donde nosotros debemos formar la comunidad de Hanul Pumonin, pero también el trabajo de nuestra misión como Mesías tribales celestiales. Siento que es muy valeroso para nosotros cómo podemos llevar y transmitir esta fe en otras personas que no tienen nada que ver, que no conocen el movimiento, que no han experimentado quizás una vida rigurosa o simplemente están atados al mundo secular. Entonces por eso siento que esta condición de 40 días, esta segunda condición de 40 días, nos hace reflexionar mucho y valorizar especialmente el trabajo que hoy día la Madre Verdadera está llevando. Muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias, Pastor Edgardo. Muy profunda reflexión, muy sabio como siempre. Muchas gracias. Queremos ahora mostrar un pequeño video de un extracto de la vida de la Madre que nos va a hacer reflexionar un poco. Es cortito, dura 2 minutitos, 1 minuto, algo así. El año es 1949. La guerra coreana va a comenzar y va a dividir la nación en dos. La paz en estos días era el mejor sueño. Y como una familia devota, sabíamos que teníamos que ir al sur. La distancia entre mi casa y el sur eran 200 kilómetros. Era casi imposible. No se podía viajar al día debido a los policías, y en la noche también muy difícil. Finalmente, el 38 paralelo lo vimos. Recuerdo
tan vívidamente. Vio una joven que cruzó como si estuviera escapando. Nosotros no podíamos correr porque yo tenía solamente 6 años. Me dio una gripe y necesitaba agua. Entonces, mi madre fue a buscar de los que vivían. La policía estaba por todos lados y mientras estaba tomando nos encontraron. Pero simplemente porque éramos mujeres no esperaron encontrarnos. Y el oficial dijo, regresen a su pueblo. 200 kilómetros, no había manera de regresarnos. Entonces, arriesgando nuestras vidas, esa misma noche cruzamos el borde. Parece que era simplemente ayer. Cuando encontré a mi esposo, sabía que era un hombre increíble. Él llevaba las cargas del mundo en sus hombros. Desde que encontré a Jesús, viví mi vida solamente con un pensamiento. Quería traer un mundo de paz, un mundo en donde no habían guerras, donde todos seres humanos estamos con amor. Ustedes recibieron una cruz muy pesada llevar y tienen que cumplir con la misión de Dios. Estos caminos parecían muy imposibles de seguir, pero así es como hemos vivido día y noche. Mi esposo fue al mundo espiritual y su sueño de servir a Dios continúa. Veo la línea cerca de la línea del borde, lo veo cerca, aunque parece imposible. Pero estoy totalmente determinada a traer un mundo de paz durante mi vida. Qué lindo video, ¿no? Muy bien. Solamente antes de terminar, quiero permitirme decirles de una reflexión muy breve que me hace sentir estos dos extractos, ¿no?, que leímos de la biografía de la madre. Uno es que, no sé, de mi punto de vista, lo que yo percibo, hay que estar atento a las señales del cielo, porque si uno no tiene esta percepción espiritual, o este camino que nosotros llevamos diferente, o el estilo de vida que nosotros tenemos distinto al resto de la sociedad, creo que es muy difícil, ¿no?, para que la providencia pueda avanzar. Si, por ejemplo, la mamá de madre, o la abuelita, qué sé yo, incluso madre, no hubiesen tenido percepción, o estar atento, ¿no?, a lo que el cielo les mostraba, porque uno ve, ¿no?, son sueños, gente que cruzaba por la calle y le decía algo a la mamá de la madre, y de acuerdo a esas señales, ¿no?, ellos podían de alguna forma proteger a madre, o caminar, ¿no?, incluso por el camino que tenían que caminar. También vemos eso muy claramente en la vida de padre verdadero, de señales. Creo que no debemos olvidar, ¿no?, como el propósito de nosotros, ¿no?, porque en ese tiempo ni siquiera estaba a lo mejor Jesús ahí, sino que estaban esperando, ¿no?, al Mesías, o el deseo simplemente de querer encontrar a Dios, que es nuestra esencia, ¿no? Por eso ingresamos todos al movimiento, o encontramos al Mesías incluso. Así que, bueno, quería simplemente destacar estos dos puntos, no olvidar el propósito, y estar atento a las señales, que a veces ahora son muy claras y más directas. Así que, bueno, para finalizar, quiero darle gracias a todos, y por último quiero invitar a la señora Sachiko Grange, quien va a hacer la oración de cierre. Disculpe. Ahí está. Voy a ofrecer una oración. Buenos días, Padre Celestial y los Padres verdaderos. Muchas gracias por esta oportunidad para tener Fundoque de su Región 2. Estamos muy agradecidos a los Padres verdaderos. A través de Fundoque, cada día estamos aprendiendo la vida de los Padres verdaderos. Profundo, hoy día demos autografía de nuestra Madre verdadera. Diariamente nosotros queremos hacer nuestra responsabilidad
tener la victoria hasta 2027. Diariamente agradecido esta oportunidad. Muchas gracias. Ahora mi nombre es Sachiko Grange, la familia bendecida central. Ayu. Ayu. Ok, muchas gracias. Con esto damos finalizado el Hondoké del día de hoy. Buen día para todos. Chao. Sacamos foto, ¿no? Buen día. Buen día, su región 2. Buen día. Un abrazo para todos. Saludos. Foto. Sí, hermano. Bueno, vamos a sacar fotos. Así que ponemos caras lindas. ¿Quién sabe sacar fotos? Rolando. Rolando Sí. sabe. Sí. Buenos días. Voy a pedirles que habiliten sus cámaras, por favor. Dos pantallas. 3 pantallas, en realidad. Ok, 1, 2, 3. Ok, otro más. Uno más. Kimchi. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué lindo Chile, muchas gracias. Arigato gozaimasu. Gracias. Thank you very much. Gracias, Chile. Buenos días. Buenas toda la región. Buen día, hermanos, hermanas. Que pasen lindo. Muito obrigado. Gracias, Chile. Muchas gracias, 감사합니다. Miguel. Buen día, Yolanda. Gracias. Buenos días, Víctor. Buen Ya, Roxy, buen día. Buen día, que Dios